Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es César Ricaurte. César es comunicador social por la Universidad Central del Ecuador, obtuvo una maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, fue autor de columnas de opinión en los diarios El Universo y El Comercio, fundador de Traffic, la primera revista en música y cultura pop, es el fundador y director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios, Fundamedios. Fundamedios precisamente ha tenido dos posiciones concretas sobre temas de actualidad. El uno sobre el concurso de frecuencias de radio y televisión. César, su opinión sobre este primer tema. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Wilman. Un enorme saludo a toda la audiencia del testimonial. Nosotros hemos seguido muy de cerca este concurso de frecuencias que se convocó en el mes de mayo de este año. Y que está destinado a la renovación o a la, digamos, a la licitación. Correcto. De más de 3,000 frecuencias de FM, de radio FM en el país. Este concurso es consecuencia de la anulación del concurso que se hizo en el 2016. Correcto. Y 2017, ¿no es cierto? Que Contraloría lo anuló a través de un informe trabajado en el año 2018, ¿no es cierto? Y a finales del 2018, Contraloría ordenó que se diera de baja ese concurso, lo cual fue una recomendación que la cumplió Arcotel al año siguiente, en el 2019. Y doy todos estos antecedentes porque realmente es importante entender, ¿no es cierto?, qué es lo que está sucediendo. En el concurso del 2016, Wilman y amigos que nos siguen, Contraloría detectó que había varios problemas y por eso dio de baja este concurso. Entre esos, por supuesto, estaba que se habían modificado las bases a la mitad del concurso, que se había establecido una serie de mecanismos poco transparentes para dar puntajes adicionales a ciertos concursantes, ¿no es cierto? Y también detectó una grave situación de concentración de medios de comunicación. Exacto. ¿No es cierto? De que había tres grupos que a través del concurso se estaban favoreciendo para obtener frecuencias en este caso, de radio y televisión. Eso motivaba o era una violación flagrante tanto a la Constitución como a la ley. César, podríamos recordar. La sorpresa es que en el concurso. César, ¿podríamos recordar cuáles eran esos tres grupos que fueron observados en el informe? Correcto. El primero detectaba a compañías vinculadas al actual alcalde de Quito, Jorge Yunda. Luego detectaba una serie de empresas que estaban vinculadas al magnate de medios mexicano Ángel González. Y el tercer grupo era el grupo de un empresario manabita, empresario y político manabita Lenin Andrade. Esos eran los tres grupos que Contraloría había detectado. Hay una cosa que es necesario señalar, Wilman. Por favor. Contraloría lo que hizo es un muestreo de todo, del universo de frecuencias y de participantes del concurso. No hizo un examen de todos. Es decir, Contraloría incluso señaló en su informe que es posible que la concentración afecte también a otros grupos mediáticos, ¿no es cierto? Que no son los únicos, que esos son los tres que han logrado detectar, pero que no, posiblemente hay más casos de concentración de medios. ¿Y por qué no lo hizo con profundidad Contraloría? ¿Por qué no llegó hasta los finales? ¿O por qué no se replanteó la necesidad justamente, César, de desarrollar una gestión investigativa total? Sí, el asunto es que, claro, son más de, era un universo de más de 4,000 frecuencias de radio y televisión que estaban en concurso, ¿no es cierto? Y eran más de 1,000 participantes. Es decir, si Contraloría entraba a investigar a todos los concursantes, ¿no es cierto? Quizás no tendríamos hasta el momento el informe de Contraloría con la cual se dio de baja ese concurso. Pero claro, Contraloría realizaba una serie de recomendaciones a Arcotel y al Ministerio de Telecomunicaciones como los entes apropiados
para tomar acciones en el sector, y entre esas señalaba que se debía tomar acciones para evitar justamente la concentración de medios, ¿no es cierto? Y de hecho, Arcotel lo que hizo en los siguientes meses es iniciar algunos procesos de reversión de frecuencias De acuerdo. de estos grupos económicos, de estos grupos mediáticos más bien, y al final lamentablemente esos procesos de reversión han quedado insubsistentes, han quedado en nada. Ahí es que se reactiva un nuevo proceso, que es el que está ahora en vigencia, digamos. Exactamente. Se activa este proceso licitación de frecuencias, en este caso solo de radio FM. La licitación para frecuencias de televisión va a ser más adelante, según han anunciado las autoridades. Y la sorpresa que nos encontramos en este concurso es que se vuelve a repetir el mismo esquema, Wilman, de concentración de medios. Vuelven a participar los mismos actores. En el caso del empresario mexicano Ángel González, llamado el Fantasma, ¿no es cierto? Lo que se ha detectado es que utiliza un tramado empresarial con sede en Uruguay, ¿no es cierto? Hay una serie de empresas, hemos detectado por lo menos 7 empresas que tienen un domicilio en Uruguay, todos en una sola dirección. Esa dirección es un estudio de contadores, lo cual nos da la imagen de que son empresas de papel. Esas empresas a su vez son propietarias de otras empresas en el Ecuador, que son las propietarias de los medios de comunicación en Ecuador. Ahora, usted lo alertó a través de Fundamedios en calidad de observador del proceso y termina retirándose. Es que prácticamente fue imposible luchar por la transparencia del proceso, César. A ver, sí, nosotros nos retiramos de la veeduría porque vimos que la veeduría conformada por el Consejo de Participación Ciudadana tenía evidentemente una intención, una agenda política que no es nuestra agenda, Wilman. Nosotros tratamos de hacer una vigilancia lo más técnica posible de estos procesos, ¿no es cierto? Pero vimos que en esa veeduría había más bien una cierta manipulación política, que incluso llevaba a que se hubiera nombrado como veedor a un de la Secretaría de Comunicación, de la Secretaría de la SECOM, en los tiempos de Fernando Alvarado, ¿no es cierto?, que era básicamente quien dirigía las granjas de trolls que atacaban a periodistas, medios de comunicación, líderes sociales a través de las redes sociales. Entonces, bajo esa condición, pues no podíamos continuar nosotros en esa veeduría. Pero lo señalamos claramente, ¿no? ¿Por qué? Wilman, sí, solamente termino con esto. Por favor. Nosotros señalamos que el retiro de la veeduría no significaba que abandonábamos la vigilancia del proceso y así lo estamos haciendo. Claro, César, pero la pregunta es, ¿por qué el gobierno insiste con las observaciones señaladas en avanzar con el proceso y paralelamente también la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER Nacional, respalda un proceso viciado, como usted lo destaca? Nosotros lo que hemos pedido a las autoridades es que se haga un examen a fondo de estas situaciones, de que todavía, es decir, entendemos que hay la necesidad de llevar adelante este proceso de licitación de frecuencias de radio y también más adelante las de televisión, porque hay una serie, Wilman, hay una serie de medios de comunicación, de concesionarios de frecuencias, ¿no es cierto?, que actúan de buena fe, que han sido gente honesta, que ha llevado sus medios de comunicación de forma honesta, pero que han sido sometidos a un proceso de, llamémoslo, de precarización, ¿no es cierto? Porque esta situación con las frecuencias de radio y televisión ya lleva más de una década, son casi 14, 15 años en los cuales no se ha renovado frecuencias, se ha tratado de manipular reiteradamente la situación de concesión de frecuencias. Entonces es necesario poner orden en el sector, poner que esos concesionarios que actúan de buena fe tengan sus contratos de concesión de frecuencias realmente ya, digamos, con todas las normas establecidas. Sin embargo,
claro, surgen estos cuestionamientos del concurso que son reales, o sea, no nos estamos inventando, son reales. Hemos entregado documentación incluso a la Asamblea Nacional. Y lo que tienen que hacer las autoridades es tomar acciones frente a estas denuncias públicas, ¿no es cierto? Me parece que es importantísimo que se dé justamente todas las señales de que se va a actuar, de que no se va a permitir esta concentración que prohíbe la Constitución y prohíben las leyes del Ecuador, porque no estamos hablando de un tema menor, no estamos hablando de una cuestión muy, muy pequeña, ¿no? Estamos hablando de un tema que está prohibido en la Constitución, en las leyes, y que además representa una seria amenaza en contra de la democracia. Lo hemos visto en otros países de América Latina. César, ¿debería entonces pararse, detenerse el proceso, volver a cero, dejarlo, no gritarlo en resumen? No, nosotros lo que pedimos es que se haga una revisión integral de los participantes, que se haga la verificación de los antecedentes y que se tomen acciones cuando se tengan que tomar esas acciones. Es decir, si es que hay participantes que están utilizando este sistema de ocultamiento de los verdaderos dueños de un medio de comunicación, tienen que ser descalificados. O sea, yo creo que hay suficientes bases legales como para descalificar a estos empresarios o estos participantes del concurso que están violando claramente la Constitución y las leyes. Ahora, César, ¿queda tiempo a este gobierno para desarrollar aquellas enmiendas a todo el proceso? Esperemos que sí, realmente, claro, se ha actuado tarde, ¿no es cierto? Estamos además justamente de nuevo en un proceso electoral. Recordemos que el anterior concurso de frecuencia del 2016 también se hizo en una época preelectoral y eso añade presión extra a los medios de comunicación, ¿no? Eso y además el hecho de que estamos viviendo en una pandemia que además ha significado para muchos medios de comunicación que estén a punto de cerrar sus puertas con unas situaciones económicas sumamente complicadas. Recordemos que incluso han cerrado medios de comunicación emblemáticos como Ondas Azuayas en la provincia, en la ciudad de Cuenca, ¿no es cierto? Y esas situaciones de mucha complicación para los medios de comunicación del país se mantiene. Pero en medio de todo eso se realiza este concurso, estamos en proceso preelectoral, se viene un concurso de televisión también. Realmente queda muy poco tiempo, sí nos inquieta realmente esos cronogramas tan apretados que Correcto. se ha impuesto el gobierno para entregar frecuencias de radio y televisión. No es el escenario ideal para nada, bueno. Entonces, en tales circunstancias, debería detenerse el proceso realmente y dejarlo quizás en el próximo periodo gubernamental. Yo creo que el concurso de radio que ya está en marcha tiene que subsanarse las posibles irregularidades, Okay. ¿no es cierto? Y tiene que continuar y terminar. No estoy tan seguro de que el concurso de televisión tenga que ser llevado adelante, más aún en un periodo preelectoral. Pero ahí más bien nos gustaría escuchar a las autoridades qué es lo que tienen planteado y a los mismos medios de comunicación cómo ven estos procesos. Segundo punto de esta plática, mi querido César, Diario El Comercio, 14 de octubre del 2020, edición digital. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, dijo este miércoles 14 del 2020 que la denuncia impuesta por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, por presunto delito de difusión de información restringida fue para amedrentar su crítica sobre el manejo económico del gobierno nacional. Difusión de información restringida. ¿Qué limitaciones existen, César? ¿Cuál es la opinión suya? ¿El gobierno se equivocó al plantear o judicializar una información extraoficial, cierto es, pero de exclusividad, de entrega y de conocimiento público inmediato? Sí, por supuesto, Wilman. Nosotros hemos considerado que este caso, que esta acción equivocada del gobierno, creemos que es así, que es una equivocación, que además atenta contra principios fundamentales como es
el acceso a la información pública, ¿no es cierto? En el Ecuador la Constitución garantiza el acceso a la información pública. Tenemos además una ley de acceso a la información pública. Esa ley nos dice claramente cuál es el tipo de información reservada. La ley no habla en ningún momento de esta información de circulación restringida. Claro. Sí lo hablan otros instrumentos legales, pero realmente es una situación absolutamente arbitraria el calificar como información de circulación restringida a los datos de desempleo, ¿no es cierto? O sea, realmente no, o sea, no estamos ante un secreto militar, no estamos ante la difusión incluso de procesos judiciales en su fase inicial de investigación, que son los que tienen reserva o podrían tener justamente esas restricciones de circulación. No estamos ante nada de eso, estamos ante información pública como son datos de desempleo. El gobierno nos ha dicho a través de la secretaria de Comunicación, la señora Caridad Vela, que, claro, no intentan llevar a la cárcel a Patricio Alarcón, pero que sí quieren que les revele quién filtró esa información. Y eso es un doble error, ¿no es cierto? Claro. O sea, a la restricción al acceso a la información, a la circulación de información, ahora añaden este ataque directo a las fuentes y a quien entrega información muchas veces a los periodistas, en este caso es a un dirigente gremial, pero muchas veces a los periodistas nos entregan información y claro, fuentes que no, o sea, que no tenemos por qué revelarlas, ¿no es cierto? Y que no cláusula de tenemos por conciencia. qué ponerlas exactamente, no ponerlas, no exponerlas, ¿no es cierto? Y que además están protegidas, hay una protección a las fuentes, a la reserva de fuentes. Entonces, el utilizar el sistema judicial para tratar de, digamos, detectar filtraciones en el sector público, nos parece que es un grave error. O sea, el gobierno, si es que le preocupa las filtraciones, debería utilizar otros mecanismos, ¿no es cierto? Pero además, estamos hablando una vez más de una filtración de un dato de empleo. No estamos hablando de filtración de un secreto militar, de operativos policiales, etcétera, etcétera. Estamos César, hablando y de... fue en redes sociales, fue a través de un tuit. A través de un tuit. O sea, no creo que tenga unas consecuencias tan enormes para la seguridad del Estado, la seguridad del gobierno, que pueda traer desestabilización, etcétera, etcétera, como para que actúen de esta forma tan restrictiva, tan agresiva, ¿no? Y utilizar el sistema judicial para tratar de dar con esta filtración. ¿Solo fue un impasse que hay que superarlo, César, o deja un mensaje preocupante respecto del manejo de la información de relevancia pública y de interés general? Está en riesgo la libertad de expresión y también hay un interés estatal por regularizar, por legalizar los mensajes en redes sociales. ¿De qué se trata? ¿Hay que superarlo o hay un problema y hay un mensaje muy claro de lo que se quiere? Creo que hay un problema, Wilman, y que lo hemos visto a lo largo de todo este periodo presidencial, ¿no? Porque si bien por un lado hay que reconocer los importantes avances y el respeto que finalmente ha demostrado el presidente de la República al trabajo de la prensa, eso no creo que haya como desconocerlo. El presidente en sí mismo, personalmente, ha sido respetuoso con el trabajo de la prensa, se ha dado avances, ¿no es cierto?, como la reforma a la ley de comunicación, pero en definitiva en otros aspectos ha sido, digamos que ha sido una de cal y otra de arena. Y hemos visto acciones desde la misma presidencia de la República, ¿no es cierto? Es como si actuaran dos aparatos simultáneamente en la misma presidencia de la República. Y por un lado tú tienes entonces a funcionarios de la presidencia denunciando investigaciones periodísticas, denunciando a portales periodísticos, a medios de comunicación digitales, ¿cierto? Para que den de baja contenidos, para que las plataformas den de baja a contenidos que disgustan al gobierno. Las situaciones de acceso a la información también han sido
han sido complejas, lo hemos visto a lo largo también de la pandemia, ¿no? Cómo se ha restringido el acceso a la información. Entonces, creo que sí hay un problema estructural, sí hay un problema que hay que atenderlo. Yo creo que de alguna forma, después de un periodo tan restrictivo como fue el periodo presidencial de Rafael Correa, con la libertad de prensa, ¿no es cierto?, de ataques directos, eh, hubo sectores que se aliviaron, que se contentaron, ¿no es cierto?, simplemente con el hecho de que el presidente no atacara a los medios de comunicación y periodistas, pero los problemas de fondo de libertad de expresión en el país yo creo que permanecen ahí. Son graves problemas que tienen que ser atacados y que de cara al nuevo gobierno yo creo que hay que impulsar de nuevo una agenda tanto de reformas legales como de medidas de política pública que puedan garantizar de mejor forma el trabajo periodístico y finalmente la libertad de información de los ciudadanos. César, muchas gracias su gentileza por estar en nuestro programa. Encantado, Wilman. Un enorme saludo una vez más a la audiencia y un placer conversar con usted. César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios, Fundamedios, aquí en El Testimonial. Muchas gracias, César. Gracias.